Un 15 de agosto de 1990, un accidente automovilístico conmocionó a toda la Unión Soviética. Olas masivas de gente asistieron al funeral de aquella persona muerta en dicho accidente. Madres, trabajadores, etc. informaban que sus hijos se rehusaban a comer de la tristeza que les causaba la muerte de tal persona. Cuando visitaban la tumba de los padres necesitaban levantar a sus hijos del suelo. Se tiraban voluntariamente a la tumba. Algunos jóvenes incluso jurando castidad en honor a la muerte de su héroe. Pero, ¿de qué héroe estoy hablando? Pues de un artista gigante. Para que nos entendamos, en Occidente es solo comparable con gente como Jim Morrison, Elvis Presley, John Lennon o Kurt Cobain. Hablo de Víctor Tsoi. Víctor Tsoi, el último héroe del rock soviético, o al menos así se le conoce, porque él nunca se proclamó de esa manera, pero sí se le acuñó dicho título. El caso es que quiero hablarles de este personaje de la música de la antigua Unión Soviética, del rock en específico de la antigua Unión Soviética. Pero antes un poco de contexto musical. En toda Latinoamérica está habiendo una corriente entre los jóvenes y adultos jóvenes de simpatía hacia la música rusa. Pero no los clásicos como pueden ser Maxim, Polina Gagarina o si nos ceñimos a rock, la banda V2, sino hacia un género / subgénero, clasifíquenlo como quieran, llamado post-punk. Que si nos ponemos estrictos no es solo post-punk, es también new wave, cold wave, synth pop y derivados. El caso es que esta variación del punk, en el que se sigue la tónica de hacer música sencilla musicalmente hablando, tal como lo hacía el mencionado punk, pero a diferencia del punk, las letras ya no son de contestación social, sino de introspección, una introspección negativa, en la que las letras tristes, depresivas, melancólicas, nostálgicas predominan, siempre con un grado de abstracción. El caso es que este género surge en Gran Bretaña. Bandas como Joy Division fueron pioneras y estandartes en este estilo musical. Pero bueno, eso era el contexto muy por encima, porque lo que nos ocupa es el caso de Rusia, y no me quiero salir de allí. Es en este país que para la década de los 2000 surgen bandas como Motorama o Human Tetris, siendo principales exponentes del post-punk revival que se presentaba en Rusia. Doy todo este contexto porque la mayoría que verá este video siente atracción por dicha música y nunca está de más hacer un repaso. Sin embargo, yo quiero hablar de la base de estas bandas, la piedra angular que sostiene el post-punk ruso, la banda Kino. Fundada en 1981, esta banda fue exitosa a pesar de las restricciones que se vivían en la URSS en cuanto a libertad de expresión. El vocalista es conocido por todos los que nos gusta el post-punk. Hablo obviamente de Víctor Tsoi. No obstante, nos hemos puesto a pensar cuál fue el impacto de este hombre en la juventud soviética de aquel entonces. Nunca está de más ver la historia de lo que nos gusta. Por eso te invito a que vas conmigo el impacto social del fenómeno Víctor Tsoi. No confundan, esto no es una biografía, eso que lo haga otra persona. Yo quiero ir un poco más allá. Quiero que dimensionemos lo que significó Víctor Tsoi, o al menos dilucidar que no fue un cantante más. Todos sabemos lo que pasó en la URSS y su desintegración en el 91. Sin embargo, ¿hemos pensado lo traumático que debió haber sido eso? La gran mayoría de gente soviética que vio su país caer era gente que vivió toda su vida bajo el comunismo soviético. Era su forma de vivir. Una vez esto desaparece, quedan a la deriva mientras ven a sus países hermanos separarse los unos con los otros con ciertas molestias. La pregunta que quiero plantear es: más allá de personas, cuando uno se siente con incertidumbre o no sabe qué hacer porque la situación lo desborda, ¿qué se hace allí?
Entiendo que cada uno tendrá su propio lugar seguro, pero el de la mayoría es, sin temor a equivocarme, la música. Entonces, ¿qué papel desempeñó la música en los últimos jóvenes de la URSS? Y, sobre todo, la de Zoe, porque esta venía acompañada de poesía que cargaba en ella mensajes de inconformismo con la realidad social de aquella época, pero no tan explícito, luego lo veremos. De igual forma, sí quiero decir primeramente que, por metáforas en sus letras, Zoe y su banda Kino lograban evadir todas las restricciones y condiciones que imponía el régimen soviético a las distintas bandas y artistas para que no difundan ideas en contra de la identidad soviética. Un dato a resaltar también es cómo se ha utilizado políticamente a Tsoi y sus canciones, tanto por gente anti-Putin como por gente pro-Putin. Si nos remontamos al pasado, incluso Gorbachev, una vez muerto Tsoi, fue a su tumba, esto claramente con un objetivo político de ganar simpatía con los jóvenes. El legado que Tsoi dejó aún se recuerda en la actual Rusia, incluso por gran parte de la juventud, que aunque pasen 30 años de su muerte, sus canciones siguen generando en los jóvenes y no tan jóvenes un sentimiento de identificación con sus letras tristes y de crítica social, o que al menos sigan muy familiarizados con su música. Ahora bien, quiero seguir hablando de Zoe, pero sobre todo en las condiciones de posibilidad, lo que permitió que alguien como Víctor Tsoi y su grupo Kino tuviesen la relevancia que tuvieron en su momento. Pero esto apoyándome en una serie de textos que me permiten profundizar tanto como quiero en lo que significó Zoe y lo que representó en su momento. El primero es un artículo llamado Rock de Kremlin. El artículo describe cómo la caída de la URSS en el 91 permitió que la música rock floreciera en Rusia, pero también planteó nuevos desafíos para las bandas, ya que ahora tenían que competir en un mercado libre y enfrentar la crítica de una prensa más sofisticada y exigente, no como la que le tocó a Víctor Tsoi y Kino. Este aspecto es muy interesante. Es una entrevista que le hicieron a Vyacheslav Butusov, cantante y guitarrista de la banda rusa Nautilus Pompilius. No voy a citar tal cual lo que dijo, lo parafraseo un poco. Y es que él argumentaba que en tiempos de la URSS, cualquiera que se parara en un escenario y soltara unas cuantas críticas en sus canciones ya era respetado por ese mero hecho, pero que ahora, con la aceptación de parte de la política al rock, dejaba al artista en un campo abierto. Y esto les resultaba conflictivo. Lo interpreto yo de manera que el artista, en busca de cierta trascendencia, criticaba al gobierno controlador porque era lo intuitivo, pero que ahora el campo abierto te hace elegir que criticar, y sea lo que sea que escojas, te juzgarán por no haber elegido otro aspecto criticable. Esto lo entiendo también por su siguiente argumentación. Y esto sí lo cito tal cual. Si alguien coloca señales de tráfico con prohibiciones es fácil, solo tienes que encontrar un camino alrededor de las señales para moverte adelante. Pero desde un punto de vista artístico y existencial, lo más difícil es acabar en un espacio abierto, donde hay que hacer tus propias decisiones sin ninguna interferencia del exterior. Quería tocar esto específicamente porque me ayuda con mi pregunta sobre las condiciones de posibilidad. Y es que sí, la música de Kino es, a gusto personal, extremadamente buena, pero las letras de las canciones no son súper revolucionarias. Sí es cierto que dentro de la poesía de Tsoi se puede interpretar mensajes entre líneas, pero es eso, interpretaciones. Textualmente Tsoi no fue súper crítico con el gobierno, o al menos no de forma explícita. Era cuestión de soltar unas cuantas críticas y eras respetado. De hecho, la canción Peremen, que es la que cantan en las protestas juveniles en Bielorrusia, no es una canción enfocada en lo social. Si bien el estribillo dice cambios exigen nuestros corazones, el resto de la canción habla de un individuo que quiere cambios para no hacer parte de la monotonía de la vida adulta, por lo que es un llamado a la libertad y al cambio, sí, pero de forma individual. Y que se entienda, lo de soltar algunas críticas no es de forma despectiva. De hecho, en la URSS se pedía que al menos el 80% de las canciones de la banda de rock hayan sido escritas por el Club de Compositores Oficial del régimen, petición que por supuesto se acató poquísimo o nada. Aún con eso, sí es cierto que a las canciones se le han atribuido significados a posteriori, las han cargado con un peso social enorme que quizás no era el que Tsoi, aunque sí fuese revolucionario, les había destinado. No obstante, sus letras sí eran rompedoras, pero no de la forma en que lo concebimos ahora. Otro texto del que saqué mucha información
cuyo título está en pantalla, es merecedor de rescatarle varios puntos. El primero es que Tsoi desafió las nociones tradicionales de la identidad rusa. Esto lo concluyo ya que el texto destaca cómo la música de Tsoi desafió estas nociones tradicionales al presentar una identidad desterritorializada que trascendía las políticas nacionales del Estado soviético. Esto debido a que Víctor, si bien se identificaba como ruso, también reconocía su herencia coreana y su interés por la cultura oriental. Y lo más importante, su música reflejaba esta identidad desapegada al territorio, con letras que abordaban temas universales como el amor, la libertad y la rebelión contra la autoridad desde lo individual. Y sobre todo, nunca hablando de identidad soviética ni orgullos patriotas en sus canciones. Y el otro aspecto que quiero resaltar es que en el texto se le da a Tsoi el atributo de ser algo así como un puente entre la cultura juvenil soviética y la cultura juvenil occidental. Se menciona que su música, al incorporar elementos del rock occidental y otros géneros musicales internacionales como el reggae en su canción Boshetumai, la hizo atractiva para los jóvenes soviéticos que buscaban una forma de expresión cultural que desafiara las normas ya preestablecidas, tanto culturales como políticas y sociales. Ya de este último texto quisiera sacar dos aspectos muy interesantes para entender qué significó Tsoi a nivel social. El primero nos ayuda a entender por qué Tsoi representa tanto a nivel social cuando sus canciones eran solo a nivel personal, y es que era visto como símbolo de libertad y rebelión, ya que durante la era soviética su música se convirtió en un símbolo de algo distinto y fresco contra el régimen opresor. Sus letras, al abordar recurrentemente temas de desesperanza y la lucha por la libertad individual en un sistema político que reprimía la expresión personal, hizo que se convirtiera en un ícono para muchos jóvenes soviéticos que buscaban una forma de expresarse libremente. Y el segundo aporte es interesantísimo y útil para entender dónde radica tanto la inspiración de Tsoi como el atractivo de sus letras en sus oyentes. El texto nos habla de Tsoi como una figura lírica, y es que su imagen como un individuo que defendía la causa de lo personal sobre lo público lo convierte en una figura lírica que tiene mucho en común con el escritor lírico ruso Mikhail Lermontov. Ambos compartían la visión de la libertad individual y la sensibilidad artística, y Tsoi en su música reflejó esta visión. Esta imagen de Tsoi como un héroe lírico lo convierte en una figura atractiva y emocionante aún más para muchos fans de la música que hallaron en él un especial atractivo. Ya hablando de otras cosas, la importancia de Tsoi quedó inmortalizada en la cantidad de estatuas y monumentos que tiene en su honor. En lo personal no conozco un artista musical, al menos en mi país, que es Colombia, que tenga esa cantidad de estatuas. Pero si de monumentos en memoria de Víctor Tsoi se trata, quien se lleva la palma es su muro en Moscú, llamado el Muro de Tsoi, y ubicado en la calle Arbat, en la capital de Rusia, lugar de culto para los turistas que van a Rusia y aman a Tsoi. Además del monumento hecho en su honor en San Petersburgo, antes llamada Leningrado en honor a sus 30 años de muerte. Leningrado, ciudad donde vivió sus mejores años artísticos. Una conclusión personal es que para mí Tsoi tiene un fuertísimo potencial de ser un fenómeno global y no solo de territorios soviéticos. Detecto tantas generalidades en sus canciones que pueden aplicar en tantos contextos, pero sobre todo en tantos sentires individuales que pueden, como ya lo hicieron en Rusia y Bielorrusia, tornarse en sentires sociales, por lo que Tsoi puede ser perfectamente la voz de toda la juventud desesperanzada del mundo, en la que por supuesto me incluyo, y de allí parto, porque la escogencia de sus palabras es muy precisa y el mensaje trasciende el idioma. Es una teoría, pero sin temor a equivocarme pienso que si sus canciones fuesen en inglés sería un ícono mundial, o al menos sería más conocido. Y aunque eso es inchequeable, el potencial yo lo sigo viendo, y el perfecto encaje que hacen sus canciones con los sentires de la juventud desesperanzada es algo que me asombra y es digno de analizar por medio del estudio del entorno y el sentir social de la juventud, sobre todo con la interpretación y análisis pormenorizado de sus letras que invito a cada uno a hacer. Y recuerden, Tsoi Ship. Разрешите прикурить?
место, но улицы ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый во время курок. Солнечный день в ослепительных